preparados para escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a leer la Biblia en Mateo 5. Mateo 5. Ustedes van a ver que es un pasaje que quizás hoy no lo leas mucho, pero mira lo que nos dice el Señor. Vamos a leerlo solamente del 43 al 48. Amén. Entonces leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 5, 43 al 48, y dice: pero yo os digo, 43. Mateo 5, 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo tan hermoso que hemos pasado en tu presencia. Te pedimos que bendigas, Señor, tu palabra. Hables a cada corazón, a cada vida, que hables a cada hombre, a cada mujer, a cada joven que está en esta mañana, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra, y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, trayendo discernimiento, sea abriendo, Señor, nuestros corazones para comprender tu palabra y ponerla por obra. Gracias te damos, Señor. Muévete en cada corazón, fluye en cada corazón, habla a cada vida que está en esta mañana, y todo aquel que escuche este mensaje, que seguro, Señor, va a ser un mensaje de bendición para nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: bien, hermanos, pueden tomar asiento, pueden descansar ahora. Y bueno, continuamos con el mensaje, con la serie, el verdadero amor. Muchas gracias. El verdadero amor. ¿Saben cuántos mensajes llevamos? 15 mensajes acerca del verdadero amor y lo que todavía queda. Y hoy he titulado el mensaje: amad a vuestros enemigos. ¿Cómo está el amor hacia nuestros enemigos? Por aquí. ¿Cuántos aman a sus enemigos? Por aquí. ¿Cuántos aman a los enemigos? ¿Ah? Unos dicen amén, otros dicen que no. Ay, mira, hermana, el tema que vamos a tocar, abróchese su cinturón, los pantalones, que nos vamos a meter a cosas que verdaderamente van a sacar eso que quizás está en tu corazón, eso que quizás por años o por circunstancias presentes te han llevado a odiar, a despreciar a los demás, aquellos que te han dañado, que te han herido, que te han lastimado. Y dice, Señor, amar a mis enemigos, jamás, jamás de los jamases. Bueno, vamos que es lo que nos dice el Señor. Entonces, estos versículos de Mateo del 43 al 48 forman parte de un discurso muy importante pronunciado por nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra dentro de lo que conocemos como el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, o como algunos teólogos lo llaman, la carta magna del cristianismo. Así lo han pronunciado los teólogos, porque en este sermón Jesús establece los principios fundamentales del reino de Dios. Principios que nada tienen que ver con la lógica, con el razonamiento humano, sino con el reino de Dios, y describe cómo debe vivir una persona
que ha sido transformada por el Espíritu Santo. El sermón abarca desde del capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio de Mateo, y no se trata simplemente de una colección de enseñanzas morales o consejos para una mejor vida. Es la manifestación del carácter de Dios expresado en la vida de aquellos que pertenecen al reino de Dios. ¿Cuántos pertenecen al reino de Dios? Entonces, este sermón, nuestro Señor Jesucristo, dentro de estos grandes temas, habla acerca de la humildad, de la pureza de corazón, la misericordia, la bondad, la oración, el ayuno, la confianza en Dios, el juicio hacia los demás y dentro de otros temas. Sin embargo, entre todas las enseñanzas del Señor en este sermón, encontramos una de las declaraciones más fuertes, desafiantes, revolucionarias que podamos escuchar, y son las palabras que el Señor dijo, como acabamos de leer: amad a vuestros enemigos. Para nuestro razonamiento humano no hay lógica, no hay razón para amar a alguien que nos ha hecho daño, que nos ha hecho mal. ¿Qué nos dice? O bueno, ¿qué nos dice nuestra carne? ¿O cómo lo piensa según el mundo? Si alguien te hirió, haz tú lo mismo. Pues vamos al antiguo: ojo por ojo y diente por diente. Si alguien te pega, te daña, tú devuélveselo. Si alguien te lastima, haz tú lo mismo. Eso es lo. Pero el Señor nos está hablando aquí, hermanos, de que los que pertenecen al reino de Dios, la lógica humana no cabe, no entra. El razonamiento, el pensamiento humano no entra, porque la ley de Dios, el mandato de Dios en el reino, en su reino, son distintas a las nuestras, a las del mundo. Entonces Jesús está revelando la clase de amor que caracteriza su reino. El amor de Dios es diferente, y un amor que debe reflejar el corazón de los hijos de Dios. Y aunque esa es una de las enseñanzas más difíciles del cristianismo, también es una de las evidencias más poderosas de una vida transformada y cambiada por aquellos que han sido transformados por el Espíritu Santo. Porque cuando no tenemos el Espíritu Santo, es lógico que es muy difícil amar a alguien. Pero cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas y el Espíritu cambia, entonces entramos a los mandatos, a las enseñanzas que ese rey quiere que sus hijos hagan. Y una de esas es amar a vuestros enemigos. Porque el amar a los enemigos no es algo natural, sino que es sobrenatural. Cuando el Señor nos dice, es algo que viene no de la carne, sino del Espíritu. Por esa razón, al estudiar este pasaje, vamos a ver tres grandes verdades que nos van a ayudar a comprender la profundidad de este mandato divino y cómo podemos vivirlo en nuestra vida diaria. Por eso, si usted en esta mañana, usted tiene no solamente en el presente enemigos, y vamos a ver quién es nuestro enemigo, porque usted puede pensar algo diferente a lo que la palabra de Dios dice. O quizás en el pasado tiene usted una raíz de amargura guardada por alguien que te dañó. Pero mira lo que nos dice la palabra del Señor. Y como número uno, el Señor nos dice: amar a los enemigos es una orden divina. Amar a los enemigos no es algo opcional, sino que es un mandato. Amar a los enemigos es una orden. Entonces, Mateo 5:43, vayamos ahí, Mateo 5:43 al 44.
Mira lo que el Señor inicia, no inicia porque viene atrás, pero mira lo que dicen estas palabras, que ya lo leímos. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Quien haya leído estos pasajes atrás y no haya entendido, entonces eso no da cabida que nosotros aborrezcamos, según como lo interpretaban los de la ley. Pero el 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hasta ahí. Y es interesante cómo el Señor inicia contradiciendo o corrigiendo las enseñanzas populares de aquel entonces por los escribas y los fariseos, que estaban distorsionando la palabra de Dios. Ellos decían: amen a su prójimo, pero aborrezcan a sus enemigos. Y el Señor le dice: no. Oíste que fue dicho. Aunque la ley mandaba amar al prójimo, nunca ordenó odiar al enemigo. Amar al prójimo era un mandato del Señor. Y eso lo podemos ver en varios pasajes. Por ejemplo, en Levítico 19:18. Mira lo que el Señor le había dicho a su pueblo de la importancia, o el mandato, mejor dicho, de amar al prójimo. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. O sea, eso debe hacerse porque yo lo ordeno, porque yo lo mando. Y ya está. Pero observe el mandato de amar al prójimo. Dice: no te vengarás ni guardarás. ¿Qué? No te vengarás ni guardarás rencor. Ahora saltemos al versículo 34 de ese mismo Levítico 19, que habla acerca del extranjero. Como a un natural, o sea, como a tu propio pueblo, de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo, vuestro Dios, lo demando, como se dice. Ahora vayamos a Éxodo 23, 4 y 5. Mira lo que nos dice que también aquí, y esto es muy importante que lo leamos. Éxodo 23, 4 y 5. ¿Qué dice? Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué dice? Vuelve a llevárselo. 5, versículo 5. Si vieras el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Pregunta. Antes bien, ¿le ayudarás a qué? Dios aquí está hablando incluso de ayudar a nuestros enemigos, de levantar. Y vayamos a Proverbios 24, 17 y 18. Proverbios 24, 17 y 18. Mira lo que nos dice el proverbista Salomón. Dice: cuando cayere, ¿quién? Cuando cayere, ¿qué dice? No te regocijarás, no te alegrarás. Y cuando tropezare, ¿qué dice? Porque el versículo 18 dice: no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Mira lo que nos está diciendo el Señor: cuando tu enemigo cayere, no se burle, no se alegre, que tu corazón no diga: cuánto me alegro, sin vergüenza, me alegro. ¿Sí o no? O digamos sí o no, que cuando sin Dios, cuando nuestros enemigos tropezaban, caía, ¿cómo se sentía usted, Jimmy? ¿Cómo? Uy, no, fresquito, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Cuando alguien había asesinado a alguien de tu familia y lo mataban, ¿cómo te sentías? Te emborrachaba y te alegraba, se hacía fiesta. ¿Sí o no?
Cuando alguien verdaderamente, el enemigo que te había dañado, tropezaba, caída o le pasaba alguna desgracia, seamos sinceros, yo vengo también del mundo y estamos en esta carne. Nos alegramos, ¿sí o no? No, usted dice que no, no dice nada, pero nos alegramos. Bueno, yo me alegraba. Estoy hablando sin Dios, ¿o no, Eini? ¿Sí o no? ¿Usted se alegraba? Pero ¿qué dice el Señor? Mira lo que hay veces nosotros ignorantemente hacemos. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte sobre él su enojo. O sea, si nos alegramos de la caída de nuestros enemigos, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Va a tener misericordia de él, del enemigo nuestro, y se va a desagradar de ti por el simple hecho de tú alegrarse de tu enemigo. Pero de este mensaje, hermano, usted tiene que, porque es un mensaje que a nadie nos gusta. Mire, amar a nuestro enemigo, a la carne no le gusta, aún si somos cristianos. Pero como vamos a ir entendiendo cómo Dios no solamente nos lo demanda, sino que también nos ayuda. ¿Cuál era el problema? Era que habían deformado o alterado la ley del Señor. Los fariseos limitaron solamente a amar al prójimo, a ellos mismos, a los judíos, al extranjero, nada. A los enemigos podían ser odiados. Sin embargo, el Señor en el Antiguo Testamento enseñaba todo lo contrario. Dios mandó amar a los enemigos, ayudarlos y no alegrarnos de sus caídas. Por ejemplo, cuando el Señor le habló a los escribas, a los fariseos, ¿y quién es mi prójimo?, le dice uno de los rabinos, de los estudiosos, ¿quién es mi prójimo? ¿Te acuerdas la historia del samaritano? Que el Señor les presenta un samaritano, ustedes conocen la historia, que le ayudó a alguien que estaba verdaderamente necesitado, tendido y acá a punto de morir. Y fue un samaritano que verdaderamente le ayudó y dijo, bueno, ellos odiaban a los samaritanos, los odiaban. Y el Señor le dio a entender en esa palabra, o confirmó, que el prójimo no es solamente quien pertenece al grupo o a su pueblo, sino a toda persona necesitada a la que podemos mostrar misericordia. O sea, el amar al prójimo era un mandato divino y ya está, como lo hemos leído. Y cuando dice, la segunda línea dice, y aborrecerás a tu enemigo, aquí encontramos algo interesante. Usted puede ir al Antiguo Testamento y usted jamás va a encontrar esas palabras, ese mandato. No está en las Escrituras de aborrecer a nuestros enemigos. Nunca lo va a encontrar. Cuando Dios mandaba, Dios odia el pecado. David decía, de una manera, no contra el ser humano, sino contra la maldad. Si usted lee también los salmos, David era un hombre que era justo. Cometió muchos errores, sí, pero era un hombre justo. Y su corazón ardía cuando había injusticia, cuando había mal. Pero el Señor nunca colocó o mandó en su palabra de aborrecer, sino de amar. ¿Cuál era la raíz? El problema no simplemente era un problema doctrinal, sino que era un problema del corazón. ¿Ustedes entienden? Era un problema del corazón. Por eso en el siguiente versículo Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, ustedes escucharon esto, pero ahora yo les digo que amad a vuestros enemigos. Esta frase, pero yo os digo, tiene carácter de mandato. El pronombre yo está expresado de forma enfática. O sea, Jesús está diciendo, yo con autoridad lo digo y lo demando, amad a vuestros enemigos. O sea, es una orden, no es opcional, es un mandato del Señor a amar a nuestros enemigos. Por eso la palabra amar viene de una palabra griega, agapao.
y su significado es amar con decisión y voluntad. Fíjate bien lo que está diciendo el Señor. Buscar el bien del otro, mostrar benevolencia y misericordia, amar de manera sacrificial. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pero ahora yo les digo, amen de manera sacrificial, misericordiosa, amar con voluntad y decisión, haciendo el bien a la otra persona. No es amen a sus enemigos de vez en cuando, sino continúen amando a sus enemigos. Hagan del amor a sus enemigos una práctica constante. Es lo que está diciendo el Señor. Amen. No solamente hoy, mañana y así sucesivamente. Por eso a nuestro entendimiento no es fácil de entenderlo. Pero Jesús es un mandato que cuando lo escucharon los que estaban a su alrededor, su auditorio, no solamente los discípulos, quedaron impresionados, quedaron impactados por estas palabras del Señor. Pero ¿cómo? Si ellos toda la vida habían aborrecido a sus enemigos, los habían despreciado, y ahora viene Jesús y les dice: pero yo os digo, amen a sus enemigos. Eso fue un impacto para ellos. No lo podían entender. ¿Cómo? Bueno, el Señor no solamente estaba corrigiendo esa enseñanza tradicional malinterpretada, sino que estaba demandando o estaba corrigiendo la ley, lo que el Señor había venido. El Señor no vino a abolir la ley, sino vino a que se cumpliese. Y en eso les está diciendo: yo no les mandé eso, yo les digo, amen a sus enemigos. Siempre fue así, siempre. Por eso es precisamente lo que el Señor nos está diciendo: amen a sus enemigos. Ahora la pregunta es: ¿quién es mi enemigo? Ahí venimos a la pregunta importante. ¿Quién es nuestro enemigo? Cuando Jesús dice amad a vuestros enemigos, no se refiere únicamente a las personas extremadamente malvadas. Está hablando de cualquier persona que se oponga a nosotros, que nos haya hecho daño, que nos odie, nos persiga y nos trate injustamente. Esos son nuestros enemigos. Por eso el Señor lo dice, Mateo 43 y 44, ya lo hemos leído: amad a vuestros enemigos. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Entonces, los enemigos incluyen los que nos odian. ¿Cuántas personas usted lo odia? Y sabe, muchas veces lo odian y usted no sé si usted ha visto que nos odian y usted no sabe y por qué razón. Simplemente te odian por ser creyente, por ser fiel al Señor, o simplemente porque no te quieren ver bien. Tú estás bien, estás bendecido, y simplemente por ese hecho ya te odian. O por nuestra fe. Los que nos maldicen. ¿Cuántas personas hablan mal de nosotros? Nos insultan, nos difaman y hablan cantidad de cosas. Los que nos hacen daño. ¿Cuántas personas han sido dañadas física, verbal, emocional? Bueno, esos son sus enemigos. Los que nos persiguen por causa de Cristo, por predicar el evangelio. Y una de las primeras, ¿sabe quién es el que levanta? La familia. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted se convirtió, se levantó primeramente fue tu familia. Pero eso Jesús dice: y los enemigos serán los de su propia casa. Otros enemigos, ¿cuáles son? Los personales, los adversarios personales. Familia, compañeros, personas que están en enemistad o resentimiento con uno. Jesús se refiere a todas estas personas. Quizás alguien que habló mal de nosotros, quizás alguien que nos traicionó, sea un familiar que nos hirió profundamente, que nos dañó, no sé,
Un compañero en el trabajo que busca perjudicarte o que te perjudicó. Una persona cuyo recuerdo todavía produce dolor en su corazón por lo que pasó en el pasado. Pero esa llaga, esa herida sigue ahí. A todos estos enemigos se levanta en contra de nosotros el Señor y dice: ámenlos. Pero Señor, tú me puedes pedir todo lo que tú quieras, pero amar a mis enemigos no lo voy a hacer. No. Si verdaderamente somos hijos, esta es una demanda, por eso que es un mandato sublime, es una orden alta que no está para cualquier persona. ¿Saben quiénes son verdaderamente los que aman a sus enemigos? ¿Quiénes? Los que han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. En la carne, humanamente, usted no va a poder amar a sus enemigos. Es muy difícil, querido hermano. ¿Sí o no? Es muy difícil. Nunca va a ser usted fácil de amar a tus enemigos. Nunca los va a perdonar. Siempre se va a alegrar. Y si es posible, les va a hacer mal. Los va a dañar. Pero aquí el Señor nos dice: ámenlos. Señor, no importa, me está haciendo daño, no importa, ámelo. Pero Señor, no importa, ámenlos. No es fácil, querido hermano, querida hermana. ¿O es fácil? ¿Es fácil amar a nuestros enemigos? Pero con Cristo es posible. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo que no nos está diciendo el Señor? Amar al enemigo no significa aprobar su pecado, justificar su maldad, aprobar su injusticia o permitir abusos continuamente. Jesús nos dice que a lo malo la llamemos malo. ¿Sí o no? A lo bueno, bueno. Hay muchos que cometen el error. Alguien que abusó, que dañó, que hirió, perdónalo, abrácelo. Sí, yo te perdono. Pero al abusador, al traicionero, al que sea, lo tenemos de lejos. ¿Cómo puede ser alguien que dañó a una jovencita en su niñez y le digamos amén a esa persona y déle un abrazo? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas también. Esos muchos que han cometido muchos errores. Nosotros debemos amar a los enemigos, ayudarlos, pero a estas personas tenemos que el Señor tenga misericordia, amarlos. Pero el Señor va mucho más allá todavía. No devolver mal por mal. Amar a los enemigos significa eso: no devuelvan mal por mal. Renuncien a la venganza. ¿Cuántos quisiéramos vengarnos contra esas personas? El Señor dice: no se venguen. No responder con odio. Uy, no, vengarse. Hacer el bien en cuanto sea posible. Es que el Señor, hermano, la ley de Dios, del reino de Dios, por eso les digo que es el mandamiento más difícil: amar a nuestros enemigos. Es el más difícil que yo creo que hay. El Señor continúa diciendo: no solamente amarlos, sino que continúa diciendo: bendecí a los que os maldicen. Mira, hermano, no solamente amarlos, sino que es bendecirlos. ¿Y qué es bendecir? Hablar bien. ¿Qué es bendecir? El pedir la bendición de Dios sobre esa persona. Hablar bien, desear el bien. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Ves que Dios está tratando con nuestros corazones? Porque quizás todavía hay dolor, resentimiento y raíz de amargura en tu corazón por alguien que te dañó, por alguien que te hirió, un amigo que te traicionó, una esposa, un esposo, un vecino, el mejor amigo, el del trabajo, yo qué sé, en fin, cualquier persona. Observe, Jesús no dice ignórenlos, devuelvan maldición, no. Dice bendecirlos. El mundo, ¿qué enseña el mundo?
Si te insultan, insúltelo. Si te atacan, atácalo. Pero Cristo enseña, dice, si te maldicen, ¿qué vas a hacer? Bendícelo. Me critican, me difaman, me maldicen, lo bendigo. Mira primera de Pedro 3:9. Mira lo que dice la palabra. Yo la voy a leer para ir un poquito. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué? Bendición. Este mismo pasaje la voy a leer en la traducción viviente, en la nueva traducción viviente, que dice: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A eso los ha llamado Dios, y Él los bendecirá por hacerlo. Mira, hermano, cuando sus enemigos los maldigan, usted bendígalo. No importa, usted bendígalo. Su carne no quiere, no importa, usted bendígalo. Dice: y vuestro Padre, el Señor, te va a bendecir. Pero te digo que este mensaje no es para gente que está en la carne o no es hijo de Dios, no es creyente. Esto es muy difícil de entenderlo. Lo que Jesús dice no es fácil de asimilarlo, no es fácil, pero es lo que el Señor demanda. La verdadera pregunta no es qué están diciendo de mí, la pregunta es cómo estoy respondiendo yo. ¿Estás devolviendo la misma piedra? ¿Estás devolviendo las mismas palabras? ¿Estás maldiciendo? ¿Estás hablando mal? ¿Estás guardando en tu corazón algo? El Señor te dice: bendígalos. Y no solamente se queda ahí, también dice: haced bien a los que aborrecen. Haced bien a los que os aborrecen. No basta solamente con bendecirlos, sino hacerles el bien. Señor, ¿por qué? Bueno. Ay, hermanos, Romanos 5:8, el Señor nos lo demostró cuando dijo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién eras tú antes sin Cristo? Un enemigo de Dios. ¿Quién eras antes sin tener a Cristo en tu corazón? Un enemigo. Pero en Él fuimos reconciliados. Dios estaba en Jesucristo reconciliándonos, y fue a través de su amor. Por eso cuando dice: amad a vuestros enemigos, Dios está enseñando que la enemistad no elimina nuestra responsabilidad de hacer el bien a nuestros enemigos. No elimina nuestra responsabilidad de hacer el bien, porque el Señor lo demanda. Pablo resume esto en Romanos 12:21, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, cuando respondemos al odio con bondad, estamos demostrando que el mal no ha conquistado nuestro corazón. Cuando respondemos con bendición, cuando respondemos hacia las personas que nos han herido, oramos, las bendecimos, eso habla de un corazón regenerado por el Señor. La victoria no es derrotar al enemigo, la mayor victoria es impedir que el enemigo nos convierta en una persona amargada. Por eso la palabra de Dios nos demanda, hermanos, de guardar nuestro corazón, que no permitir que esos enemigos, con sus burlas, difamaciones o heridas, sea como sea, hieren nuestro corazón y entra amargura en nuestro corazón. ¿Sabe qué pasa? Que si nos amargamos y permitimos todo eso, vamos a llevar un peso que será muy difícil, y siempre va a llevar una vida amargada, destrozada, y vas a dañar a otras personas. También dice el Señor: orad por los que ultrajan y persiguen. No, qué difícil todavía. ¿Cuántos oran por sus enemigos? Nadie. Pero de ahora en adelante usted va a orar por sus enemigos. Ahora adelante usted va a orar por las personas que los ha dañado.
De ahora en adelante usted va a orar por aquellas personas que te han herido, que te han maltratado, lo que te hayan hecho. No importa. Coja la responsabilidad de parte del Señor y ore por ellos. Es un mandato. 4, en ese versículo 4, amarlos, bendecirlos, hacer el bien y orar por ellos. Es un mandamiento. ¿Cómo le queda el ojo? ¿O cómo le queda esa mente que ahora mismo está, que no lo puede asimilar, no lo puede, no, y el Espíritu, sí. Bueno, hay que orar. Y el orar, ¿sabe por qué debemos orar? Bueno, la palabra ultrajan significa insultar, ofender, humillar, maltratar verbalmente, despreciar, tratar con burla, desprecio. Cuando ultrajan, todo eso significa. También, y la palabra persiguen tiene que ver con alguien que acosa, oprime, causa un sufrimiento, hace daño, nos persiguen por nuestra fe. Dios está diciendo: oren por esas personas, oren, bendígalos, ámenlos. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús? 3 veces. ¿Qué hizo Jesús después de que resucitó? Jesús podía rechazarlo, ¿sí o no? Jesús podía rechazar a Pedro, ¿sí o no? Pues bueno, digan sí o no. Sí. Sin embargo, después de la resurrección, Cristo lo restauró con amor. ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me ama? Sí, Señor. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Apacenta mis ovejas. O sea, Dios ahí lo perdonó, Dios ahí lo restauró. Bueno, ese mismo Espíritu que estaba en Cristo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo nos capacita para amar de esa manera sobrenatural. Por eso, amar a los enemigos no es simplemente aguantarlos, es permitir que el Espíritu Santo produzca en nosotros el carácter de Cristo. Por eso nosotros podemos decir: Señor, me duele. Sea sincero con el Señor. Señor, me duele lo que me han hecho. Me duele como estas personas, fulanito, fulanita, me ha dañado, me ha herido. Mira cómo blasfema, mira cómo dice y hace, dice y hace. Pero hoy, Señor, lo entrego en tus manos. Hoy yo decido bendecirlo. Hoy además, Señor, te voy a pedir que lo bendigas. Señor, te voy a pedir que lo guardes. No, hay que orar para que el Señor guarde a nuestros enemigos. ¿Por qué debemos orar por ellos? Es una buena pregunta. Porque la oración cambia nuestro corazón. Pero eso ahí está el problema. Muchos no van a la intimidad con el Señor. Entrégale esa carga. Usted está llevando una carga de todos esos enemigos que han venido y te han cargado y te han dañado tu corazón. Porque el entregar todo en las manos de Dios quita toda carga. Porque la oración deja que el juicio en las manos de Dios. Como dice Romanos 12:19, que está en ese mismo contexto de amar a nuestros enemigos. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué debemos orar por ello? Porque la oración refleja el carácter de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba en la cruz? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? En Lucas 23:34: Padre, perdónalos, porque no saben los que hacen. Aquellos que lo habían crucificado, lo habían azotado, en fin, ustedes saben. Y con medio de esa cruz, ¿qué dijo? Antes de morir, ¿qué dijo? Padre, perdónalos. No solamente él, Esteban, en Hechos 7:60, dice la palabra que Esteban, cuando estaba a punto de apedrearlo, dijo estas palabras. Hechos 7:60: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, murió. Y esos dos ejemplos, mayormente el de Jesús,
hermanos, nos lleva también a ser como Cristo. De que aún a sus enemigos antes de morir, y Esteban dijo: perdónalos. Señor, no les tenga en cuenta su pecado, dijo Esteban. Eso es lo que nosotros debemos decir también: Señor, perdónalos. No saben lo que han hecho, mas sin embargo te pido que los perdones. Esto de un corazón, ¿sí o no? Yo sé que está muy pensativo, porque este mensaje no es para decir muchos amenes. Entonces, para amar a nuestros enemigos como Jesús y los hombres y mujeres de Dios lo amaron, solamente es por medio del Espíritu Santo. Solamente, no hay nadie más que nos lleve a amar como Jesús amó, como los hombres y mujeres amaron, solamente a través del Espíritu Santo. Ahora vamos al número 2, la razón para amar a los enemigos: nuestra identidad como hijos de Dios. Jesús dijo en Mateo 5:45, yo la voy a leer, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, el amar a nuestros enemigos, bendecirlos, hacerles el bien, orar por ellos, no es para demostrar que yo soy hijo de Dios. Eso no es, sino en base de que ya soy hijo. Y como soy hijo de Dios, lo que mi Padre Celestial me dice, para que, como dijo Jesús, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. En base de que ya soy hijo de Dios, yo voy a amar a mis enemigos. Me duele, me cuesta, pero lo voy a hacer, porque el Señor es el mayor ejemplo que tenemos. Él nos amó y se entregó por nosotros, aun siendo nosotros sus enemigos. Eso es algo muy, muy grande. Por eso la verdadera evidencia de cuánto nos parecemos a Cristo no es por predicar. La verdadera evidencia de nosotros no es por cantar. No es por el hecho de simplemente yo decir que soy cristiano. No es por el hecho de enseñar, sino es por ser transformado por el Espíritu Santo. Es que verdaderamente vamos a amar. El amor a los enemigos son las pruebas más visibles de una vida rendida al Señor. Por eso en el versículo 48, ahí mismo de Mateo 5:48, el Señor dice: sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto no significa impecables o sin pecado. Significa maduros, completos, desarrollados. O sea, la madurez espiritual es evidencia cuando perdona en lugar de guardar resentimiento. Eso es una persona que está perfecta, que es madura, que tiene la madurez. Ora en lugar de vengarse, ama en lugar de odiar. Entonces, y muchas veces Dios utiliza a estas personas como instrumento para desarrollar nuestro carácter en nosotros. Y nos ayuda. El Espíritu Santo nos da el poder y la fuerza para amar a aquellas personas, para amar a nuestros enemigos y manifestar así que verdaderamente somos hijos de Dios. Y número 3, el amor que va más allá de lo común. El amor que va más allá de lo común, en contraste entre el amor humano y el amor de Dios. Mateo 5:46 y 47 dice el Señor: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Mire, hermano, si usted va a ser recompensado, no es por amar a su hermanito, a su madre, a su familiar, a su amigo. Usted no va a ser recompensado por eso. Ya el Señor te lo dice: ame a sus hermanos, ame a tu prójimo. Pero dice: ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
¿Qué diferencia existe entre vosotros y el mundo? Ninguna. Cualquiera puede amar a alguien que lo ama, pero amar al enemigo o a nuestros enemigos, eso sí es, verdaderamente tiene recompensa. No vamos a ser recompensados por eso, sino por obedecer a Dios. Y este mandamiento de amar, que es uno de los más grandes, difíciles que hay, vamos a leerlo más adelante. Entonces no necesita una transformación espiritual para amar a alguien. Los publicanos, dijo Jesús, lo hacen. Los gentiles lo hacen. Los pecadores lo hacen. Pero los hijos de Dios están llamados a vivir una vida del reino de Dios, a un estándar que nada tiene que ver con este mundo. Amar a nuestros enemigos, porque el amor humano es selectivo. Yo te amo porque tú me amas. Yo te quiero porque tú me quieres. Te respeto porque me respetas. Te trato bien porque me tratas bien. Te saludo porque me saludas. Eso es amor humano, un amor condicionado. Pero Jesús pregunta: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? En otras palabras, ¿qué tiene eso de extraordinario? Nada. ¿Qué tiene eso de diferencia? Nada. Los publicanos lo hacían, los incrédulos también, los pecadores también. Pero el amor de Dios va más allá de lo común e irracional. El amor de Dios rompe los límites del amor humano. Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Cristo no murió por personas perfectas, ni el Padre envió por personas que éramos amigos de Dios. No, era todo lo contrario. El Padre nos amó, el Señor nos amó cuando éramos rebeldes, enemigos y pecadores. Éramos enemigos del Señor. Un amor que no depende de la otra persona. Imagínate que el Señor vea nuestra condición. El Señor nos amó cuando éramos enemigos, rebeldes, pecadores. El Señor dice que nos amó y nos envió a su Hijo Jesucristo. ¿No lo demostró? Un amor que no espera nada a cambio. Un amor que le refleja el carácter de Dios. Pero eso el Señor dice: ¿qué hacéis de más? ¿Qué está haciendo que refleje verdaderamente el reino de Dios en ustedes? Porque si reaccionamos igual que el mundo, hablamos igual que el mundo y amamos igual que el mundo, entonces no hay diferencia. Por eso Jesús dice: ¿creen que merecen alguna recompensa? ¿Ustedes creen que amar a los que nos aman va a haber alguna recompensa? Lucas 6:32, vamos a leerlo al 35. El Señor dijo, va lo mismo en los mismos pasajes: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quien esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. ¿Dónde? Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Romanos 12:20 va en la misma línea de amar a nuestros enemigos. Romanos 12:20, que dice el apóstol Pablo. Así que esto también es fuerte. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice? Si tuviera sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa esto, hermano? Que si tu enemigo tiene hambre, Jesús no está diciendo pase de él. Eso dijo. Si tiene sed, dale vinagre, dale ácido, envenénalo. ¿Qué dijo? Dale beber.
ascuas amontonará su cabeza. ¿Sabe qué significa eso, ascuas? Vergüenza. Imagínate yo haber dañado a cualquier persona, haberla blasfemado, dañado de cualquier manera, y yo voy y le pido comida, y esa persona me da comida. ¿Cómo me quedo yo? Mi conciencia tiene que decirme algo. Me voy a sentir avergonzado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si usted le dan de comer, si usted le dan de beber, ascua, vergüenza se van a amontonar en su cabeza. Y entonces esa persona va a decir: pero ¿cómo? Si yo te dañé. ¿Pero cómo? Bueno, porque Cristo cambió mi vida. Ese es el testimonio más grande. Ay, hermano, eso es lo que el Señor nos dice. Por eso Romanos 12:20, ahí mismo 20 dice, lo voy a leer, perdón, en la versión Palabra de Dios para Todos. Ya la leímos. Romanos 12:20, la versión Palabra de Dios para Todos dice: en lugar de vengarse, haz esto. Si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. Eso es lo que está diciendo el Señor. Amemos a nuestros enemigos. Y el versículo 21 dice: no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Qué grande nuestro Señor. Qué mandatos tan grandes nos acaba de decir el Señor, hermanos. Es el amor que va más allá de lo común, el amor que refleja el corazón de Dios. Por eso el Señor en Lucas 6:36, ¿qué nos dice? Lucas 6:36, de amar, de bendecir, de ser con nuestros enemigos. ¿Qué dices? Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es. Por ello la meta del creyente no es simplemente ser mejor persona. La meta del creyente es parecerse cada día a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta del creyente. ¿Cómo amó a Cristo? De una manera incondicional. Una de las evidencias más claras de esa madurez, o ser cambiado por el Espíritu Santo, y de ser hijos de Dios y de amar de esa manera como el Señor nos manda, no solamente de amar a los amigos, familiares o a aquellos que nos aman, sino también a aquellos que nos han herido, rechazado y perseguido. Porque cualquiera que ama, es fácil. Amar a aquellos que nos aman es muy fácil, pero amar a nuestros enemigos es lo más difícil. Pero al amar de esa manera solo puede ser mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué va a pasar? Que cuando amamos a nuestros enemigos, ¿sabe qué va a hacer nuestro Padre Celestial? ¿Sabe qué va a hacer? Te va a bendecir, te va a poner en paz. Pero le digo que este mandato no es fácil para nosotros hacerlo, pero hay algo muy importante y muy grande, hermanos. Solamente hay alguien que te puede ayudar para amar a tus enemigos, o a tus enemigos, porque tenemos muchos. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo de Dios. No hay nadie más que te va a ayudar. Solamente los hijos de Dios, aman a sus enemigos de una manera incondicional. Ama a sus enemigos, los bendice, hace bien, ora por ellos, y si es posible les da de comer y les da de beber. Solamente los hijos de Dios. Por eso, si usted es hijo de Dios, tiene un mandato que ya no lo ha dicho el Señor, pero nos lo recuerda hoy: amad a vuestros enemigos. Por eso, si usted, hermano, no sé cómo está tu corazón, si usted tiene enemigos y dice: uy, pastor, yo no sé qué tantos enemigos tenía yo, por eso está mi corazón, siento tanta amargura, tanto resentimiento. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? Si usted no perdona sus ofensas a quienes os han ofendido, ¿qué va a pasar? Si usted no perdona, ¿qué
¿qué va a pasar? El Señor no te va a perdonar, porque hay una raíz de amargura, hay una falta de perdón. Y muchas veces quizás esa persona ya no está o está lejos. Bueno, usted decida hoy perdonarla, bendecirla y orar por ella. No maldiga, que de su boca nunca salga una palabra hacia esa persona que te dañó, hacia esa persona que te hirió, a esa persona que te rechazó. Nunca salga nada malo de tu corazón, de tu boca, ni un pensamiento. Y si la carne se levanta, usted repréndala en el nombre de Jesús, sométala a Cristo y vamos a amar como Dios nos manda. Ese es el verdadero amor, el amor de Dios, que no es de este mundo, sino es de su reino, que está por encima de la lógica, el razonamiento y cualquier mandato humano. El ser humano dice: véngate, ríete, gózate. La carne lo desea, pero el Señor hoy nos dice: no, amen, bendigan y oren. ¿Sabe por qué, hermanos? Y su corazón va a descansar completamente, va a dormir bien. Por eso Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él. Guarda tu corazón, querido hermano, querida hermana. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Si usted hoy se tiene que arrepentir de quizás por alguien que te hirió, te dañó, y tú dices: ay, Señor, ay, Padre Santo, hoy es el día que usted suelte eso, suelte ya esa carga. No viva más con eso en su corazón. Quizás lleva una carga muy pesada de años, pero este mensaje el Señor lo ha traído porque el Señor, el Espíritu Santo de Dios, quiere que usted camine liviano, sin cargas. Porque ¿sabe cuál es el problema de nosotros estar dañados y con amargura y resentimiento en nuestro corazón? Es que usted daña a los demás. Es así. Pero también hay que hablar el orgullo, hermanos. Nuestro orgullo y la carne no lo quieren hacer. Pero hoy en el nombre de Jesús usted permita que el Espíritu Santo de Dios lo llene de su amor. Dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestro corazón. Entonces hoy podemos amar. Hoy yo decido amar a aquellos que me han dañado y me han herido. Hoy yo decido, suelto todo eso en el nombre de Jesús. Toda carga, toda raíz de amargura, todo resentimiento, todo aquello que cuando me hablan de esa persona, de una mi corazón comienza a palpitar y no de alegría sino de rabia. Y si alguien te lastimó en el pasado, déjalo ya. No te dañe más tu corazón en el nombre de Jesús. No hace nada con dañarte y seguirte dañando. Amén.